Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Cintia. Buenas noches, Claudia, Alberto, Marlon. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Claudia? ¿Qué tal tu viaje? ¿Cuándo has regresado? Llegué el sábado en la madrugada. Wow. El sábado en la madrugada, así que acá estoy confinada. O sea, supuestamente estás confinado ahorita. Sí, no he salido, la verdad. O sea, yo sé que no tengo nada, ¿no? No me he contagiado Claro. porque me he cuidado bastante. Pero igual, pues, ¿no? Y bueno, y como trabajo acá en la casa, entonces no hay problema. Claro. Todo sigue siendo virtual. Sí, Sí, ya. sí, tenemos que tener cuidado. Así que Ahorita ahora estoy retomando. los hospitales están colapsando nuevamente por el tema de la Sí, segunda ola. Es no, sí. complicadísimo ahora. Y bueno, Ahí mañana te escribo para ver para ponerme al día. claro, está bien. Ok. Bueno, chicos, entonces continuemos con la lectura de nuestro recurso. Nos quedamos culminamos la página 15 y teníamos que empezar la página 16, bases y formalidades, ¿ya? Prohibición a corredores. Vamos a compartir la pantalla para que ustedes, ¿ok? Ahí estamos. 8. Prohibición a corredores. Los corredores seguros están prohibidos de suscribir cobertura de riesgo a nombre propio o cobrar primas por cuenta o en representación de la compañía de seguros. 9. Avisos y comunicaciones. Los avisos y las comunicaciones que con relación a la póliza intercambien las partes contratantes deberán ser formuladas necesariamente por escrito. De acuerdo con lo anterior, la compañía dará por válidas las comunicaciones escritas que le sean remitidas a su domicilio por el contratante y o asegurado a través de cualquier medio directo, manual, mecánico, electrónico u otro análogo. El corredor de seguros, en su caso, representa al contratante y o asegurado en los términos y con las facultades y limitaciones establecidas en la normatividad vigente, encontrándose facultado únicamente para realizar actos administrativos de representación, más no de disposición, salvo que, en este último caso, el asegurado le haya conferido facultades expresas para ello mediante un instrumento público, el mismo que para su validez deberá estar inscrito en el registro correspondiente. Cuando haya de por medio una carta de designación remitida y aceptada por la compañía, las comunicaciones dirigidas al corredor de seguros surten efecto en relación a su representado. O sea, es como que si se lo hubiesen enviado de manera directa al asegurado. Emisión y observación de la póliza. 1. Plazo y forma de la observación. Dentro de los 30 días siguientes de recibir la póliza por el asegurado, por el contratante o por el corredor de seguros, se podrán formular observaciones respecto de su contenido. En caso el texto de la póliza difiera del contenido de la propuesta u oferta, se requiere la previa aprobación por escrito del contratante, quien tiene derecho a analizar la propuesta y tomar una decisión en el plazo de 30 días desde que la misma le fue comunicada. La falta de aceptación de los nuevos términos no genera la resolución del contrato, en cuyo caso se deberán respetar los términos en los que el contrato fue acordado, o sea, en los términos en los que la póliza se emitió, ¿ya? Por eso es importante que el corredor de seguros, apenas reciba la póliza emitida, haga la correspondiente verificación, el correspondiente control de calidad. Tenemos que revisar las letras, hasta los acentos, ¿ya? Los números, ¿no? Los números de motor, los números de serie, de repente de las maquinarias, ¿no? Las direcciones, o sea, porque ello puede acarrear un problema al momento que se tenga que indemnizar un siniestro y los datos de la póliza no coincidan con la información original.
que debería haber constado en la misma. ¿Ya? 2. Diferencias entre la propuesta y la póliza. Para producir efectos antes de los 30 días, la aceptación de la diferencia por parte del contratante y o asegurado deberá ser expresa. La eliminación o el rechazo de la diferencia no afectan la eficacia del contrato en lo restante, salvo que comprometan la finalidad económica jurídica del contrato. 3. Endoso modificatorio. Mientras la compañía no hubiera emitido el endoso modificatorio correspondiente y éste sea aceptado por el asegurado, la fuerza vinculatoria de la póliza estará limitada a los términos y condiciones en que fue emitida. Pago de la prima. El asegurado es el obligado al pago de la prima, igual que el contratante. En caso de siniestro, son solidariamente responsables el asegurado y el beneficiario respecto del pago de la prima pendiente. La compañía no puede rechazar el pago de la prima ofrecido por un tercero. El pago de la prima debe ser efectuado a la compañía o a la persona que está autorizada a tal fin. 1. Efecto cancelatorio. El pago de la prima surtirá efecto cancelatorio a partir del día y hora en que la compañía o la entidad financiera autorizada reciban el íntegro del importe correspondiente a la prima pactada, cancelando el recibo o el documento de fraccionamiento. El pago de primas mediante la entrega de títulos, valores u órdenes de pago solo se entenderá efectuado cuando el íntegro del monto consignado en dicho documento sea pagado dentro del plazo convenido. Prohibición de efectuar pagos al corredor de seguros. Los corredores de seguros están prohibidos de cobrar primas, extender documentos de financiamiento o recibos de pago por cuenta de la compañía de seguros. El pago hecho por el asegurado o endosatario al corredor de seguros se tiene por no efectuado mientras el importe no hubiera ingresado íntegra y efectivamente a la compañía o a la entidad financiera autorizada. Tres, exigibilidad de la prima. La prima es debida desde la celebración del contrato. El pago puede ser fraccionado o diferido, en cuyo caso se sujeta a los plazos acordados en el convenio de pago suscrito por el asegurado. 4. Suspensión de cobertura por incumplimiento de pago de la prima. El incumplimiento de pago establecido en el convenio de pago origina la suspensión automática de la cobertura del seguro una vez transcurrido 30 días desde la fecha de vencimiento de la obligación, siempre y cuando no se haya convenido un plazo adicional para el pago. Antes del vencimiento de dicho plazo, la compañía deberá de comunicar de manera cierta al contratante y o asegurado, según corresponda a un seguro individual o a un seguro de grupo o colectivo, respectivamente, a través de los medios y en la dirección previamente acordada, la suspensión de la cobertura como consecuencia del incumplimiento del pago de la prima. Asimismo, indicará el plazo que el contratante y o asegurado dispone para pagar la prima antes de la suspensión de la cobertura del seguro. La suspensión de cobertura no es aplicable en los casos en que el contratante y o asegurado ha pagado proporcionalmente una prima igual o mayor al periodo corrido del contrato, ¿no? Esto es importante siempre tener presente para cuando nos escriban el tema del cumplimiento del pago de primas, ¿no? A veces sucede que de repente una prima anual se fracciona de repente en 2 cuotas, ¿no? Y se pagó la primera cuota, pero falta la segunda, ¿no? Y ocurre el siniestro, ¿no? Y no está pagada la segunda cuota. Pero de repente la prima, poniendo de ejemplo, una prima de $1,000, ¿no? Se pagó $500, que es la primera cuota, y quedaron $500 pendientes, siendo la prima anual de $1,000. O sea, durante la vigencia, $1,000. De repente el siniestro ocurrió al tercer mes, ¿no? Y en ese mes, al sacarse la proporción, ¿no? Con el pago de la primera cuota se estaba cubriendo, inclusive, hasta mediados de año, ¿no? ¿Me entienden? Con el solo pago de esa prima se cubría hasta los primeros 6 meses. Y con la segunda cuota se pagaban los siguientes 6 meses. Entonces, el hecho de que esté debiendo la segunda cuota, ¿no? No sería impedimento
siempre y cuando saquemos proporcionalmente que con el pago de la primera cuota se está cubriendo inclusive la fecha del siniestro, ¿no?, que ha ocurrido, ¿ya? Es importante siempre hacer la revisión. Por eso les pongo este ejemplo de una prima de $1000 para un año, ¿no? La primera cuota era $500, la segunda cuota $500, ¿no? Y al momento del siniestro ya se había pagado la primera cuota y estaba pendiente la segunda. Ocurre, llega el tercer mes y te exigen, ¿no?, el pago de la segunda cuota. Pero si tú sacas la proporción, con el pago de la primera cuota tenías cobertura hasta siquiera hasta mediados de año para, por haber pagado ese importe de prima, ¿no? Por la prima que está beneficiando la cobertura del seguro, ¿no? Entonces, ahí la compañía de seguros no puede limirte de que estás debiendo, ni puede hacerte la anulación, porque al sacar la proporción de prima que has pagado, tienes cobertura, ¿no? Tienes la cobertura aprobada. Por eso siempre es importante sacar las proporciones y saber exactamente que con el pago de cada prima, cuánto de prima se está ganando, cuánto de cobertura se está ganando a favor de tu cliente, ¿ya? Es importante hacer ese análisis. 5. Resolución del contrato de seguro por falta de pago de la prima. En caso la cobertura de seguro se encuentre en suspenso por el incumplimiento en el pago de primas, la compañía podrá optar por la resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos durante el periodo en que la cobertura se encuentra suspendida. El contrato de seguro se considera resuelto en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el contratante y o asegurado reciba una comunicación escrita de la compañía informándole sobre esta decisión. Cuando la resolución se produce por incumplimiento en el pago de la prima, la compañía tiene el derecho al cobro de la misma, de acuerdo a la proporción de la prima correspondiente al periodo efectivamente cubierto. 6. Extinción del contrato de seguro por falta de pago de la prima. Si la compañía no reclama el pago de la prima dentro de los 90 días siguientes al vencimiento del plazo, se entiende que el contrato de seguro queda extinguido y tiene derecho al cobro de la prima devengada. Para dichos efectos, dicho plazo corresponderá al del vencimiento de pago de prima establecido en el contrato y en el convenio de pago. Estas condiciones serán aplicables salvo pacto en contrario. Se entiende por reclamo de pago de primas el inicio de un proceso judicial o arbitral de cobranza de pago de primas por parte de la compañía de seguros. 7. Efectos de la resolución del contrato de seguro por incumplimiento de pago de prima. Producida la resolución del contrato por falta de pago, la compañía quedará liberada de toda responsabilidad y procederá a la liquidación de la prima correspondiente a prorata por el periodo en que la cobertura estuvo vigente. 8. Rehabilitación de la cobertura. La rehabilitación de la cobertura de seguro, cuando el contrato se encuentra suspendido, se aplica hacia futuro y requiere del contratante y o asegurado, según corresponda a un seguro individual o un seguro de grupo o colectivo, respectivamente el pago total de las cuotas vencidas. La cobertura vuelve a tener efecto a partir de las 00 horas del día siguiente a aquel en que se cancela la obligación. La póliza podrá ser rehabilitada a opción del contratante y o asegurado, mientras que la compañía no haya expresado por escrito su decisión de resolver el contrato. Si ya lo hizo, no puede haber rehabilitación. 9. Aceptación, emisión o giro de títulos valores. La aceptación, emisión o giro por el asegurado de títulos valores representativos de las cuotas convenidas para el pago fraccionado de la prima no constituirán novación de la obligación original. 10. Compensación. La compañía puede compensar la prima pendiente de pago a cargo del asegurado únicamente de la póliza respectiva contra la indemnización debida al asegurado o beneficiario del seguro en caso de siniestro. En caso de siniestro total que deba ser indemnizado en virtud del contrato de seguro, la prima se entiende totalmente devengada, debiendo imputarse al pago de la indemnización correspondiente. O sea, se descontará de la indemnización que está en curso, ¿ya?, cuando se debe el total de la prima. Cargas y obligaciones del asegurado. 1. Declaración de otros seguros. El asegurado se obliga a declarar a la compañía
los otros seguros que tuviese contratados al tiempo de presentar su solicitud de seguro sobre el mismo interés y el mismo riesgo a ser asegurado, así como a informar los que contraten en el futuro y las modificaciones que dichos seguros experimenten. La existencia de dos o más pólizas cubriendo el mismo interés y el mismo riesgo faculta al asegurado a solicitar a la compañía la resolución del contrato más reciente o la reducción de la suma asegurada al monto no cubierto por el primer contrato con disminución proporcional de la prima. El pedido debe hacerse inmediatamente después de conocida la existencia del seguro anterior y antes del siniestro. 2. Carga de mantener el estado del siniestro. Esa carga se cuenta del asegurado. El asegurado conviene con la compañía en tener la máxima diligencia y realizar todos los actos necesarios para mantener o disminuir el estado de riesgo existente al solicitar el seguro. 3. Agravación del riesgo. El asegurado debe notificar por escrito a la compañía los hechos o circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que si son conocidas por éste, al momento de perfeccionarse el contrato, no lo celebraría o lo haría en condiciones más gravosas, o sea, de repente cobraría más caro o elevaría los deducibles o la franquicia. Comunicada a la compañía la agravación del riesgo, ésta debe manifestar al contratante y o asegurado en el plazo de 15 días su voluntad de mantener las condiciones del contrato. 4. Deber de permitir la intención del riesgo. El asegurado está en la obligación de brindar a la compañía, cuando ésta lo solicite, las facilidades necesarias que le permitan inspeccionar el riesgo asegurado. 5. Carga de evitar o disminuir las pérdidas. El asegurado tomará en todo momento las medidas necesarias para evitar la ocurrencia del siniestro o para disminuir la gravedad e intensidad de sus consecuencias, actuando como si no estuviera asegurado. Deber de salvamento. El asegurado se compromete a contribuir al salvamento del bien o bienes afectados objeto de la cobertura y a la recuperación de las pérdidas ocasionadas por el siniestro. Si el asegurado incumpliera este compromiso con la manifiesta intención de perjudicar o engañar a la compañía, ésta quedará liberada de toda prestación derivada del siniestro. 7. Aviso del siniestro. El asegurado denunciará ante la autoridad competente y a la compañía el hecho materia del siniestro y las demás circunstancias vinculadas al mismo, en el más breve plazo posible, y nunca después de los plazos que para dichos efectos establezca la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP. Asimismo, el asegurado deberá presentar a la compañía la información mínima vinculada al riesgo correspondiente de conformidad con lo establecido en las condiciones particulares del riesgo contratado. 8. Sanción por incumplimiento. Cuando el asegurado o el beneficiario, debido a culpa leve, incumplan con la obligación de dar aviso oportuno del siniestro y de ello resulte un perjuicio para la compañía, esta tiene el derecho de reducir la indemnización hasta la ocurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. 9. Prueba del siniestro y remisión de notificaciones recibidas. Es de cargo del asegurado la obligación de acreditar ante la compañía su derecho a ser indemnizado con la documentación veraz, completa e idónea y remitir en el más breve plazo todo aviso, comunicación, notificación o cualquier otro documento que pudiera recibir con motivo del siniestro, conjuntamente con las contestaciones correspondientes que deberán ser formuladas cuidando los intereses de la compañía y absteniéndose de allanamientos, reconocimientos, desistimientos, compromisos o transacciones sin previo consentimiento por escrito de la compañía. En caso se contara con la participación de un ajustador de siniestros, es obligación del asegurador informar a la compañía la fecha en que ha cumplido o proporcionarle a dicho ajustador la totalidad de la información y documentación que le sea solicitada por éste, para dar cabal cumplimiento a las funciones que la legislación contempla para el ajustador de siniestros. La comunicación a la compañía deberá producirse en el más breve plazo de producir el cumplimiento de la señalada obligación que tiene el asegurado frente al ajustador de siniestros. Ojo, reitero acá, estimados, que cuando nosotros hablamos de ajustador de siniestros, nos estamos refiriendo a aquel ajustador
que tiene la autorización y el registro de la Superintendencia de Bancos y Seguros. No estamos hablando del ajustador ese que va a ver la reparación de los carros siniestrados, ¿ya? Por favor, tengan presente eso. 10. Subsistencia de la cobertura. Subsiste la cobertura de la compañía si el asegurado o beneficiario prueban su falta de culpa o que en el incumplimiento medió caso fortuito, fuerza mayor o imposibilidad de hecho. 11. Incumplimiento del asegurado. El incumplimiento de las estipulaciones previstas en el artículo 7º, debido a dolo o culpa inexcusable del asegurado, liberará automáticamente a la compañía de su obligación de pago por cualquier siniestro sin perjuicio de su derecho de resolución del contrato de seguro. En el caso del numeral 7.3, la compañía no queda liberada de su obligación de pago si el contratante y o asegurado incurren en la omisión o demora sin culpa inexcusable si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo de la compañía, o si la compañía conoce la agravación al tiempo en que debía hacerse la denuncia, o si la compañía no ejerce el derecho a resolver o proponer la modificación de contrato en el plazo de 15 días a que se refiere el artículo 7.3 antes indicado. En caso del numeral 7.7, si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable, se pierde el derecho a la indemnización, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. Si el incumplimiento se debe a culpa leve, la indemnización se reduce de manera proporcional a la agravación del siniestro como consecuencia del incumplimiento. 12. Carga de información y cooperación. El asegurado procurará a la compañía y o al ajustador de siniestros toda la información y ayuda que fuera necesaria para determinar las causas, circunstancias y responsabilidades del siniestro aún después de haber sido indemnizado. Gastos ordinarios. Los gastos que demande el cumplimiento de las obligaciones previstas en este artículo son de cargo, cuenta, riesgo y responsabilidad del asegurado, salvo pacto expreso y específico en contrato. Nulidad del contrato de seguro. Causales. Póliza y el certificado de seguro, según corresponda, son nulos de pleno derecho, es decir, sin efecto legal alguno, en los siguientes casos. Ausencia de interés asegurable. Ausencia de interés asegurable actual o contingente al tiempo de la celebración del contrato. Inexistencia de riesgo. Si al tiempo de la celebración del contrato se había producido el siniestro o había desaparecido la posibilidad de que se produzca. 7. Reticencia y o declaración inexacta dolosa. La reticencia y o declaración inexacta de circunstancias conocidas por el contratante y o asegurado que hubiese impedido el contrato o modificado sus condiciones si la compañía hubiese sido informada del verdadero estado del riesgo, hace nulo el contrato si media dolo o culpa inexcusable del asegurado. La compañía dispone de un plazo de 30 días para invocar la nulidad en base a la reticencia y o declaración inexacta antes indicada. Plazo que debe computarse desde que la compañía de seguros conoce la reticencia o declaración inexacta. A tal efecto, el pronunciamiento de la compañía debe ser notificado por medio fehaciente. La carga de la prueba de la reticencia y o declaración inexacta corresponde a la compañía, quien para tal efecto puede valerse de todos los medios de prueba consagrados en el ordenamiento jurídico. Si el siniestro se produce antes del vencimiento del plazo antes señalado, que tiene la compañía para invocar la nulidad, ésta se encuentra liberada del pago del siniestro. 4. Sobreseguro de mala fe. Intención manifiesta del contratante y o asegurado de enriquecerse a costa de la compañía, si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable. Efectos sobre la prima. En el caso de reticencia y o declaración inexacta o dolosa, las primas pagadas quedan adquiridas por la compañía,
quien tiene derecho al cobro de las acordadas para el primer año de duración del contrato a título indemnizatorio. En los supuestos comprendidos entre los numerales 8.11, 8.12 y 8.14, la prima pagada se reembolsará en el siguiente recibo del cliente, independientemente de la acción judicial para lograr el resarcimiento de los daños y perjuicios causados. Pérdida de derechos indemnizatorios. Desde el momento en que el asegurado o contratante incurre en alguna de las causales de nulidad del contrato de seguro, devienen e ineficaces todos los derechos y beneficios pactados en la póliza a su favor y caducan automáticamente los que pudieran haberse generado. El asegurado o contratante, por tanto, perderá automáticamente todo derecho a reclamar indemnización o beneficio alguno relacionado con la póliza. Si el asegurado ya hubiere cobrado la indemnización por algún siniestro o gozado de algún otro beneficio emanado de la póliza, quedará automáticamente obligado frente a la compañía a la devolución correspondiente, conjuntamente con los intereses legales y gastos atribuidos o tributos que pudieran lugar. Subsistencia del contrato de seguro. En los casos de reticencia y o declaración inexacta, no procede la nulidad, revisión o resolución del contrato cuando, al tiempo del perfeccionamiento del contrato, inicio del seguro, la compañía conoce o debe conocer el verdadero estado del riesgo. Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta cesaron antes de ocurrir el siniestro o cuando la reticencia o declaración inexacta no dolosa no influyó en la producción del siniestro ni en la medida de la indemnización o prestación debida. Las circunstancias omitidas fueron contenidas de una pregunta expresa, no respondían el cuestionario y la compañía igualmente celebró el contrato. Las circunstancias omitidas o declaradas en forma inexacta disminuyen el riesgo. Las causas indicadas a continuación aplican a la resolución de la relación con el contratante cuando se trate de una póliza o a la relación con el asegurado cuando se trate de un certificado de seguros. Resolución de contrato de seguro. 1. Sin expresión de causa. Antes del vencimiento del plazo estipulado en la póliza, el contrato de seguro podrá ser resuelto sin expresión de causa por cualquiera de las partes, debiendo comunicar tal decisión a su contratante con una antelación no menor a 30 días calendarios. La comunicación podrá realizarse a través de los mismos medios en que se llevó a cabo la contratación. Si el contratante y o asegurado opta por la resolución del contrato, la compañía tiene derecho a la prima devengada por el tiempo transcurrido. 2. Por falta de pago de la prima. En caso de la cobertura del seguro se encuentre suspenso por incumplimiento del pago de primas, la compañía puede optar por la resolución del contrato, no siendo responsable por los siniestros ocurridos en tales circunstancias. El contrato de seguro se considera resuelto en el plazo de 30 días contados a partir del día en que el asegurado recibe una comunicación escrita de la compañía informándole sobre esta decisión. 3. Por reclamación fraudulenta o engañosa. El contrato de seguro quedará resuelto perdiendo el contratante y o asegurado todo derecho emanado de la póliza y o certificado de seguro cuando se haya efectuado una reclamación fraudulenta o apoyado en documentos o declaraciones falsas. La compañía tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido. 4. Por siniestro causado por acto u omisión intencional. El contrato de seguro quedará resuelto perdiendo el asegurado todo derecho emanado de la póliza y o certificado de seguro si el siniestro fuera causado por un acto y u omisión intencional proveniente de dolo o culpa inexcusable del asegurado. La compañía tiene derecho a percibir la prima correspondiente al tiempo transcurrido. 5. Por agravación de riesgo. El contrato de seguro quedará resuelto perdiendo el asegurado todo derecho emanado de la póliza y o certificado de seguro por una agravación de riesgo, no declarada por escrito oportunamente por el asegurado. La compañía tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido.
El asegurado debe notificar por escrito a la compañía los hechos o circunstancias que agraven el riesgo y sean de tal magnitud que si son conocidos por este, al momento de perfeccionarse el contrato, no lo celebraría o no lo haría en condiciones más gravosas. Comunicado a la compañía la grabación del estado de riesgo, este debe manifestar al asegurado que en el plazo de 15 días su voluntad de mantener las condiciones del contratante, modificarlas o resolverlo, mientras la compañía no mantiene su posición frente a la grabación, continúan vigentes las condiciones del contrato original. El derecho de la compañía a resolver caduca si no se ejerce en el plazo previsto o si la grabación ha desaparecido. Efectos en caso de siniestro. Si el asegurado omite denunciar la grabación, la compañía es liberada de su prestación si el siniestro se produce mientras subsiste agravación de riesgo, excepto que 1. El asegurado incurra en la omisión o demora sin causa o sin culpa inexcusable. B. Si la agravación del riesgo no influye en la ocurrencia del siniestro ni sobre la medida de la prestación a cargo de la compañía. C. Si la compañía no ejerce el derecho a resolver o posponer la modificación del contrato en el plazo previsto en el artículo 9.5. D. Si la compañía conozca la agravación al tiempo en que debía hacerse la denuncia. En los supuestos mencionados en los incisos A, B y C, del artículo, la compañía tiene derecho a deducir del monto de la indemnización la suma proporcional equivalente a la extraprima que hubiera cobrado el asegurado, de haber sido informado oportunamente de la extravagancia, de la agravación del riesgo contratado. Excepciones a la agravación del riesgo. Las disposiciones son agravación de riesgo o sobre agravación de riesgo, no se aplican cuando se provoque para evitar el siniestro o para atenuar sus consecuencias, por un deber de humanidad generalmente aceptado por legítima defensa, por estado de necesidad o por incumplimiento de un deber legal. 6. Por ocultamiento intencional de información. El contrato de seguro quedará resuelto perdiendo el asegurado todo derecho emanado de la póliza y o certificado de seguro por ocultamiento intencional por parte del asegurado de información necesaria para la evaluación y valorización de los daños, así como de las causas y consecuencias del siniestro. La compañía tiene derecho a percibir la prima proporcional al tiempo transcurrido. 7. Por reticencia y o declaración inexacta no dolosa. Si la reticencia y o declaración inexacta no obedece a dolo o culpa inexcusable del asegurado y es constatada antes que se produzca el siniestro, la compañía debe ofrecer al asegurado la revisión del contrato en un plazo de 30 días computado desde la fecha, desde la referida contratación. El ofrecimiento debe conocer a sus estrellas, ¿no? Debe conocer perdón, acá hay una equivocación, a ver, pensé. La compañía debe ofrecer al asegurado la revisión del contrato en un plazo de 30 días computados de la referida constatación. El ofrecimiento debe contener un ajuste de primas y o en la cobertura y otorgar un plazo de 10 días para que el asegurado se pronuncie por la aceptación o el rechazo. Si la revisión es aceptada, el reajuste de la prima se paga según lo acordado. A falta de aceptación, la compañía puede resolver el contrato mediante comunicación dirigida al asegurado en el plazo de 30 días computado desde el vencimiento del plazo de 10 días fijado en el párrafo anterior. Corresponde a la compañía las primas devengadas a prorrata hasta el momento en que efectuó la resolución. 8. Por obstaculizar el ejercicio de los derechos de la compañía. En caso del asegurado o quien actúe en su representación con su conocimiento obstaculice el ejercicio de derechos de investigación de la compañía, no permitiendo el acceso a información o documentación necesaria para la evaluación del siniestro, el contrato de seguro quedará resuelto, perdiendo el asegurado
todo derecho emanado de la póliza y o certificado de seguro. En los supuestos en que corresponda a consecuencia de la resolución, la devolución de la prima pagada en exceso a la compañía, esta será cancelada al asegurado dentro de los 30 días hábiles siguientes de la fecha de resolución, debiendo este entregarla a los asegurados en caso corresponda. En los seguros de grupo, los asegurados tienen derecho a resolver el certificado de seguro siguiendo el mismo procedimiento. Si el contrato de seguro es resuelto por decisión de la compañía, se devolverá a los asegurados, según corresponda, la parte de la prima no devengada proporcionalmente por el tiempo que no haya tenido cobertura. Son aplicables todas las disposiciones contenidas en los contratos precedentes como causales de resolución de los certificados de seguro emitidos bajo un seguro grupal. Para dichos efectos, la resolución será comunicada por escrito a los asegurados en los domicilios, correos electrónicos o a través de los medios pactados en el certificado de seguro, sin perjuicio de la ocurrencia que se realice, de la comunicación que se realice al contratante. Resolución de contrato de seguro. 9. Luego de producido el siniestro, la compañía se reserva el derecho de resolver el contrato luego de indemnizado el siniestro, siempre y cuando el asegurado disponga del mismo derecho. Una vez resuelto el contrato, se verifica si desde la fecha de resolución en adelante hay prima pagada en exceso. De ser el caso, la compañía procederá a la devolución de la prima pagada en exceso, la cual se reembolsará en el siguiente recibo del cliente. Iba a sacar pechuga, pollo frito. Derecho de arrepentimiento. El contratante y o asegurado tendrá derecho a terminar el contrato sin expresión de causa ni penalidad alguna dentro de los 15 días siguientes de haber recibido la póliza de seguro o certificado de seguro según corresponda, en cuyo caso se le devolverá el total de la prima que hubiese pagado. Este derecho se ejerce solicitando la aplicación del ejercicio de acuerdo a lo estipulado o lo especificado en la póliza de seguro o certificado de seguro según corresponda, y se podrá emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios por los cuales se contrató de acuerdo a lo señalado en las normas sobre protección al consumidor. Atención de siniestros. Principio de indemnización. La compañía indemnizará las pérdidas y o daños que directa y efectivamente sufre el asegurado por efecto de un siniestro, entendido como la materialización de uno de los riesgos en materia de cobertura, siempre que el evento ocurra o se iniciara dentro del periodo de vigencia de la póliza y el asegurado, contratante y o endosatario hubiera cumplido con las cargas y obligaciones asumidas. En ningún caso, la obligación dará lugar a ganancias en favor del asegurado. Límite y cálculo de la indemnización. Salvo pacto en contrario, el límite de la indemnización será igual al valor nominal de la suma asegurada en la moneda en que se encuentra expresada o su equivalente en moneda nacional. La suma a indemnizar se determinará aplicando los términos y condiciones de la póliza sobre el importe efectivo de las pérdidas ocasionadas por el siniestro y descontando sobre el monto calculado los deducibles pactados. El límite de la indemnización a que se obliga a la compañía en caso de siniestro ocurrido dentro de la vigencia de la póliza equivale a la suma asegurada nominalmente pactada. En ningún caso, ni por ningún motivo, podrá ser obligada a pagar una suma superior. Infraseguro. Si el valor asegurado es inferior a valor asegurable, la compañía solo resarce el daño en la proporción que resulte de ambos valores, salvo pacto en contrario, cuando la póliza comprenda varios artículos y la estipulación es aplicable cada uno de ellos por separado. Sobre seguro. Si al tiempo del siniestro el valor asegurado excede el valor asegurable, la compañía solo está obligada a resarcir el daño efectivamente sufrido. Si hubo intención manifiesta del asegurado de enriquecerse a costa de la compañía, el contrato de seguro será nulo. La compañía que actuó de buena fe queda libre de cualquier obligación indemnizatoria
y gana la prima entera. Carga de las partes. Corresponde al asegurado demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de la pérdida si fuera el caso, y a la compañía la carga de demostrar las causas que lo liberan de su prestación indemnizatoria. Bueno, chicos, me queda menos de un minuto. Les agradezco su atención. Aprovecho en despedirme. Que tengan buenas noches y nos estaremos viendo la siguiente semana. Buenas noches con todos. Cuídense mucho, por favor.